15 de diciembre de 2024, tercer domingo de Adviento o domingo Gaudete, del Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículos 10 al 18. La gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero, y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas palabras y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Estamos en este tercer domingo del Adviento, que la Iglesia se regocija, se goza, nos exhorta a la alegría, porque se aproxima la fiesta de nuestra salvación con el nacimiento de Jesús. Y en el Evangelio la Iglesia nos presenta a Juan el Bautista y la gente que se acerca a él preguntándole qué tienen que hacer. Veíamos que Juan el Bautista había sido puesto por el Señor justamente para preparar al pueblo para recibir al Salvador, o sea, para preparar un pueblo bien dispuesto para que la salvación llegara a ellos y produciera su fruto, porque si uno no se prepara bien, no va a dar fruto la presencia del Señor. Porque la salvación que Dios nos ofrece no es algo mágico, algo que se produce sí o sí violentamente, sino que es algo que responde a nuestra libertad, a nuestra capacidad de acoger el don de Dios. Y vemos que se acercaban a Juan el Bautista todo tipo de personas, incluso los publicanos, que eran considerados pecadores públicos, y no fueron rechazados por el precursor, sino que simplemente les dijo que tenían que convertirse, que no tenían que no estafaran a nadie, que cobraran lo que tenían que cobrar, que no se aprovecharan. Lo mismo le decía a los soldados, que no extorsionen a nadie, que no se aprovechen de su fuerza, de su autoridad, que sean justos. En definitiva, el Señor nos llama a la justicia, a practicar el bien, a practicar la caridad. De esa manera uno se dispone a recibir bien al Señor, primero por la justicia y por la caridad. De esa manera uno se predispone a recibir al Señor que viene a rescatarnos, porque esas disposiciones son adecuadas. Lo mismo la humildad de corazón, el reconocimiento de los propios errores, el tener paz con los demás, el saber perdonar, son todas actitudes que predisponen al alma para recibir bien al Señor. Compartir. El que tenga, que dé. El que tenga abundancia de algo, que dé. El que tenga 2 túnicas, que comparta una. Y tampoco es tanta abundancia, o sea, el que tenga más de lo necesario, porque a veces nosotros también queremos como estar asegurados y si no tenemos muchísimo no damos. Y eso tampoco es el espíritu evangélico. El espíritu evangélico es de tener lo necesario y de ser generoso y confiar que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Poner más la confianza en el Señor que en lo que tenemos guardado o en nuestras provisiones. O sea, confiar en el Señor de verdad. Saber que si yo doy, el Señor me va a dar más y no va a permitir que me falten las cosas, porque el Señor es generoso en dar y es mucho más generoso que nosotros, y en la medida de nuestra confianza y generosidad, el Señor nos da más. Pero tenemos que tener esa confianza en el amor y la generosidad de Dios y en que Dios ve todo lo que hacemos.
Y luego Juan el Bautista habla del que va a venir, porque la gente tenía tanta autoridad, el Bautista tenía tanto prestigio, que la gente pensaba que él era el Mesías. Y si él hubiera querido, le hubiera podido engañar tranquilamente a la gente, pero Juan el Bautista era un hombre de Dios, un hombre humilde, que se sabía ubicar en su lugar. Entonces le dijo llanamente que él no era el Mesías, que viene detrás de él uno que es más grande que él y que él no es digno de ser su esclavo y desatarle las sandalias. Eso es muy importante. Él no se centra en sí mismo, sino que lleva a la gente a Dios, al Salvador, al Mesías. Y dice que el bautismo de Juan es simplemente un bautismo de conversión, de cambio de vida. En cambio, Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego, nos va a purificar y nos va a engendrar como hijos de Dios en el Espíritu Santo. Eso es maravilloso, es hermoso, es nuestro bautismo. Y dice también que el Mesías que viene va a juzgar, tiene el bieldo, o sea, va a cribar y va a separar la paja del trigo, lo bueno de lo malo. Ese discernir es el juicio de Dios, Dios que va a juzgar y va a poner a los buenos a un lado, los va a llevar al cielo y la paja, los malos los va a quemar en la hoguera que no se apaga. Clarísima alusión al infierno, porque si bien el Señor viene a salvarnos y quiere salvarnos, pero si el hombre es necio y no hace caso a Dios, perecerá. Perecerá porque está bajo la influencia del pecado y en lugar de dejar que Dios reine sobre él, quiere someterse al influjo del pecado, permaneciendo en la oscuridad y rechazando la luz del Salvador, la gracia del Salvador. Por eso le pedimos a San Juan Bautista que interceda por nosotros para que nos dispongamos con un corazón agradable a Dios para recibir al Salvador que viene a nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.